La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña nuevamente mi esposa Minerva Vázquez. Le damos un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis queridos amados hermanos, tanto amigos como conocidos. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos con un tema que es muy importante. Le vamos a pedir que busquen lápiz y papel y su ejemplar de la Sagrada Escritura. Vamos a presentar muchos versículos. Le pedimos que por favor los anoten. El tema en esta mañana lleva por título El Otro Santuario. Así que antes de entrar en tema, vamos a pedirle a Minerva que nos lleve al trono de la gracia para entrar en tema con la autoridad divina. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, alabado, glorificado, santificado sea su nombre. Amén. Padre, le damos gracias por este hermoso día que nos ha regalado. Gracias porque nos trajo con bien, envió sus santos ángeles para que nos escoltaran hasta aquí. Le pedimos una bendición muy especial para el programa que se va a dar en esta mañana. Amén. Que usted sea el que dirija todo, sí, que nos utilice con poder, Señor, y que prepare los corazones de cada radio oyente que nos ha de escuchar en este momento. Amén. Gracias por escucharnos en el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio, especialmente todos nuestros hermanos no trinitarios en la ancha faz de la tierra. Como les dije, el tema de esta mañana lleva por título El Otro Santuario, y en los versículos de introducción nos van a venir de 3 diferentes libros de la Biblia, de Éxodo, Apocalipsis y Primera de Corintios. Así que comenzamos con Éxodo, capítulo 25, los versículos 8 y 9. Y dice la santa palabra de Dios: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. También vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 3, donde dice la palabra de Dios: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el último versículo, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, donde dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Gloria a su santo nombre. Amén. En el programa de hoy vamos a examinar algunos vínculos que existen entre los 7 mobiliarios o muebles del santuario terrenal, con la obra de Cristo y el plan de salvación. Así que nuevamente le pedimos, hermanos, que oren por que el Espíritu de Dios nos guíe en la presentación de este importante tema. Amén. Por razón de tiempo, estaremos en tema directamente. Hoy estaremos repasando a vuelo de pájaro la puerta del santuario terrenal, el altar de holocausto, el lavacro, la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro, el altar del incienso y el arca del pacto. Un punto que quiero señalar es que todo esto estaba relacionado muy íntimamente con la persona de Cristo. Y quiero que recuerden que siempre ha sido el interés de nuestro Padre Celestial habitar con sus hijos. En Efesios 2:20, del 20 al 22, Pablo nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. El versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como pueden ver, los redimidos son el templo de Dios. Amén.
Ahora, mis queridos hermanos, hablando en cuanto a la puerta del santuario terrenal, podemos encontrar lo siguiente en Éxodo capítulo 26, versículo 36. Y dice ahí la palabra de Dios: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Aquí vemos que la puerta de cortinas del santuario tenía 3 colores principales por fuera: azul, púrpura y rojo. Eran los colores que se veían cuando uno se acercaba al santuario. Por dentro, en el atrio, la puerta era totalmente blanca, como las demás cortinas que separaban el perímetro del santuario. En la Biblia, el color azul simbolizaba la justicia o los mandamientos de Dios. Y eso usted lo puede ver en Números, capítulo 15, versículos 38 al 40, donde dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Versículo 39, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, Gloria a Dios, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Versículo 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Ahora, el color rojo simbolizaba el pecado, pero a la misma vez también podía representar la misericordia de Dios. En Isaías capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí también pueden ver que el blanco simbolizaba pureza. Pero falta todavía un color, el púrpura. Pues el color púrpura es un color que se obtiene de la mezcla azul y del color rojo. En Salmos 85:10 podemos encontrar lo que podemos entender como una definición bíblica para el color púrpura, donde dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Cuando el pecador arrepentido venía con su víctima por el pecado cometido, lo primero que encontraba era la puerta del santuario terrenal y veía esos colores que le recordaban que había transgredido la santa ley de Dios. Le recordaba también que Dios es un Dios misericordioso, que había provisto un sustituto. En Juan 10:9, Cristo nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Y entrará y saldrá y hallará pasto. En Cristo hallamos la mezcla perfecta entre la justicia y la misericordia. Él era el Salvador prometido. Ahora en Éxodo 38, del 1 al 7, se nos habla de la construcción del altar de holocausto y todos los utensilios. Aquí era donde la víctima era ofrecida como holocausto en el atrio o patio del santuario terrenal. La víctima tomaba el lugar del transgresor. La víctima simbolizaba el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. En Hebreos 9, del 13 al 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. El versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El santuario terrenal funcionaba bajo el sistema sustituto, donde el transgresor transfería su carga de culpabilidad y pecado al sustituto o la víctima, la cual sería sacrificada, simbolizando la obra de expiación del Mesías. Ahora, el siguiente mueble era el último que se encontraba en el atrio.
justamente antes de entrar al lugar santo del tabernáculo de la reunión. Se conoce como el lavacro o la fuente de metal o de bronce. Esta era una fuente de bronce que se usaba para almacenar agua limpia. En Éxodo, capítulo 30, versículos 17 al 19, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo, versículo 18, harás también una fuente de metal con su basa de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Versículo 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Ahora, mis queridos hermanos, noten lo que dice la palabra en la epístola de Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Y dice: mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Versículo 7, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 5, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Versículo 27, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviere mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y les quiero llevar nuevamente a esa parte del versículo donde menciona limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Y quiero que tengan esa parte bien pendiente en sus mentes según vamos repasando el tema de esta mañana. En el lugar santo del tabernáculo de reunión, uno de los mobiliarios que se encontraba allí era la mesa de los panes de la proposición. En Éxodo 25, del 23 al 30, Dios da las instrucciones para la construcción de la misma. Y en Éxodo 37, del 10 al 17, se nos habla acerca de su construcción. En Levítico 24, del 5 a 6, se nos habla acerca del pan de la proposición, donde dice: y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Versículo 6. Y has de ponerlas en 2 órdenes, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Este pan era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios, tanto de su alimento temporal como para el espiritual, y de que lo recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo. En el desierto, Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo, y el pueblo aún dependía de su generosidad, tanto para las bendiciones del alimento temporal como las del espiritual. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por cada uno de nosotros. En Juan 6, versículo 35 se nos dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree
no tendrás sed jamás. Cristo continuó diciendo en Juan 6, versículo 51, yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sí, tristemente algunos de los que estaban presentes cuando Jesús mencionó estas palabras no comprendieron lo que el maestro quería decir y algunos se horrorizaron y dejaron en ese momento de seguirlo. Pues estas palabras no fueron comprendidas y Cristo las explicó entonces en Juan capítulo 6, los versículos 61 al 63, donde dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Versículo 62, pues qué si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. Versículo 63. Y aquí él presenta en este versículo algo que es muy significativo y algo que nosotros como cristianos debemos de tratar de entender. Él dijo, el Espíritu es el que da vida. Amén. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. El pan simbolizaba a Cristo y a su santa palabra, que son espíritu y son vida. Por lo tanto, hay una necesidad extrema para nosotros de internalizar la misma para que recibamos de esta manera la vida. Por lo tanto, quiero que noten acerca del otro mobiliario del lugar santo, que era el candelabro de oro, el candelero de oro. Dios ordenó su construcción en Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40. En la visión dada al profeta Zacarías, luego de ver el candelero de oro, el ángel le indicó en Zacarías 4:6 lo siguiente. Entonces respondió y me habló, diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, Gloria ha dicho a Dios. Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí podemos ver que el candelero o candelabro de oro también simbolizaba la comunicación de la verdad de Dios, la cual ilumina al hombre. Representaba la testificación dada al mundo por los creyentes, usado por el Espíritu de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente, en él, refiriéndose a Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz de los hombres, el que los ilumina con la verdad y los usa con su poder para que otros puedan recibirle y puedan ser también iluminados. En Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los que reciben la luz de Cristo, no de otro ser desconocido, sino del Hijo del Dios viviente, alumbrarían la faz de la tierra, para que conocieran al único Dios verdadero y a su único Hijo, en quien tenemos vida y perdón. Gloria a su santo nombre. Porque Jehová salva. Ahora, el siguiente y también el último mobiliario del lugar santo, del santuario terrenal, era el altar del incienso. En Éxodo 30, versículos del 1 al 10, nos dice acerca de las instrucciones dadas por Dios para la construcción de este altar, que estaba situado
justamente ante el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando el sacerdote quemaba el incienso aromático sobre el altar del incienso, el humo subía delante del velo, de azul y púrpura, carmesí y blanco, con ángeles bordados en oro, y penetraba el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios, conocida como la Santa Shekinah, sobre la cubierta del Arca del Pacto. Y ahora noten, mis queridos hermanos, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, se nos brinda una información, pero bien importante, donde dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí podemos ver lo que simbolizaba el humo del incienso que subía del altar. Delante del trono de la gracia estaban expuestas las oraciones de los santos, que habían sido llevadas por los santos ángeles de Dios a Cristo, quien las presentaba delante de su Padre. Todo esto era hecho en beneficio del creyente, para que existiera una constante dependencia y comunicación entre el pueblo redimido y su Dios Salvador. Ahora pasemos al último mobiliario del santuario terrenal. Este estaba ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo de la reunión. Nos referimos al Arca del Pacto, el cofre que contenía la sagrada ley moral o las tablas de la ley de Dios, escritas con el dedo de Dios. En Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 22, se nos presenta cuando Dios ordenó la construcción del Arca del Testimonio. Conocida también así, pues contendría ese cofre el testimonio escrito por Dios en tablas de piedra, lo cual indicaba lo inmutable que es su santa ley. Y en Éxodo capítulo 37, versículos 1 al 9, se nos habla acerca de la construcción de dicha arca. Esta estaba ubicada en lo más profundo del santuario terrenal, donde solo el sumo sacerdote tenía acceso a la misma, y eso era solamente una vez al año. La tapa o cubierta del Arca del Pacto se conocía como propiciatorio y contenía 2 querubines que estaban uno frente al otro, pero mirando hacia la santa ley de Dios. Entre ellos era donde se manifestaba la Santa Shekinah, o la presencia de Dios. En hebreo, esta palabra deriva de chacán, que quiere decir residir, habitar o morar. Por lo tanto, Shekinah daba a entender el que mora o reside, y esto en específico en cuanto a Dios. Ahora, con la información presentada, repasemos algunos versículos de la Biblia. Y quiero que mantengan en mente las palabras del apóstol registradas en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, donde dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora pueden entender por qué el título del programa de hoy, El Otro Santuario, templo o tabernáculo. En Jeremías 31, versículos 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Teniendo su santa ley en su mente, escrita en las tablas de su corazón, estaría su santa presencia en nosotros, pues estaríamos viviendo a la altura de su testimonio y en armonía con su santa ley, que es la norma del gobierno del cielo.
Ahora escuchen, mis queridos hermanos, lo que presenta el profeta Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 al 20, dice el profeta inspirado: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. En Ezequiel capítulo 18, versículo 31, dice la palabra: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, el profeta nos sigue hablando y nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, quiero señalarle lo siguiente. Recuerden las palabras que leímos ahorita de Cristo en Juan 6. La frase donde decía: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. No es que tengamos un conocimiento teórico de su palabra, sino que su santa palabra sea parte nuestra, como principios inquebrantables, que mediante su capacitación podamos mantenernos firmes de parte de la verdad, aunque los cielos y la tierra se desplomen. En Isaías capítulo 56, versículos del 6 al 7, dice la palabra de Dios: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto. Versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí se dirige a toda la humanidad que se enamore de su santo nombre, que guarden el santo sábado establecido desde la creación, desechando el día de reposo espurio del papado, y quienes hagan suyo la santa ley moral de los 10 mandamientos de Dios, el testimonio del cielo. En Proverbios 3, del 1 al 4, Dios te dice hoy: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 2, porque larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Versículo 3, misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. En Juan capítulo 12, versículo del 49 al 50, Cristo dijo: porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que tengo que hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Gloria a su santo y bendito nombre, pues Jehová salva. Amén. Mis queridos hermanos, el profeta mesiánico nos dice en Isaías 10:20: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová,
el Santo de Israel. Malaquías 3:3 nos dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Mis queridos hermanos, lo que se llevaba a cabo en el santuario terrenal, Dios lo quiere hacer en tu templo, en Amén. tu santuario. Su expiación y purificación del pecado obrada por Cristo en ti traerá su santa presencia en tu corazón pensante. No tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.